Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Se le encargó a la Comisión de Petróleo y Minas, la cual me honro en presidir, hacer un estudio sobre la situación de la escasez de combustible en Nueva Esparta. La primera premisa o la primera denuncia que debemos hacer de este estudio es que el problema del combustible no es un problema de Nueva Esparta. Lamentablemente es un problema del país y un problema que se tiende a agudizar a todo lo largo y ancho de Venezuela. Nada sustituye el transporte de carros y camiones. Y como bien sabemos, es en una economía como la venezolana, este transporte de carros y camiones, el que lleva los alimentos, el que, en fin de cuentas, es la columna vertebral de todo el aparato económico del país. Y es responsabilidad absoluta del gobierno velar porque el combustible llegue a estos carros y a estos camiones, sobre todo en una economía como la venezolana, que no cuenta con ferrocarril ni con otros medios distintos a los camiones, a las gandolas, para poder darle la satisfacción de lo que necesita el pueblo venezolano. El artículo 60 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos dispone que esto es un servicio público y por eso el Ejecutivo está obligado a dispensar este servicio. Esa declaratoria de servicio público que establece el artículo 60 dispone en su parte final que el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, es el responsable del servicio público y por tal motivo está obligado a adoptar las medidas para garantizar el suministro, la eficiencia del servicio y evitar su interrupción. Es decir, es única y exclusiva responsabilidad del Ejecutivo Nacional el garantizar el suministro de la gasolina en Venezuela. Sin embargo, ante esta crisis hemos indagado qué es lo que está sucediendo. Nos fuimos, primero que nada, a la fuente, a PDVSA, al Ministerio de Minas y, oh sorpresa, la página web del Ministerio de Minas, la página web de PDVSA no dice absolutamente nada, no da la mínima explicación de cuál es la crisis o a qué se debe la crisis de combustible que se vive en Venezuela. Lo único que hay es un Twitter del viceministro de Minas que culmina diciendo: estamos trabajando, le pido al pueblo paciencia. Paciencia para que no lleguen los alimentos, paciencia para que no lleguen las medicinas, paciencia para que sigamos viviendo en esta crisis cuya única responsabilidad es la desidia del gobierno que no ha tomado las medidas que tenía que tomar para garantizar que el suministro de combustible llegara como tenía que llegar a todo lo ancho y largo del territorio del país. Hay varias cifras que nos llaman la atención, pero antes de esto debo decir casi a manera de chiste que el vicealmirante Johnny Vera, comandante de la Zona Operativa Integral de Margarita, dijo que había atracado un buque con yo no sé cuántas toneladas de combustible que iba a garantizar el combustible para la isla de Margarita. Siguen parados los carros, los camiones, los peñeros, los barcos, los pescadores, porque a pesar de que llegó el buque, no ha llegado una gota de combustible al estado de Nueva Esparta. Decía que hay unas cifras importantes y que demuestran claramente la falta de planificación que ha tenido el gobierno en esta materia. Cifras alarmantes. En el año 2007 se produjeron 274.000 barriles de gasolina
para el mercado interno venezolano. 9 años después, en el año 2016, esta cifra bajó de 274.000 barriles a 259.000 barriles. 10 años donde creció el parque automotor, donde crecieron el número de habitantes de Venezuela y donde se han tenido que tomar las previsiones para que esto creciera exponencialmente. No creció, por el contrario, se redujo. Y se redujo a 259.000 barriles. Y sin embargo, algunos expertos petroleros han dicho que en este momento nuestras 6 refinerías solo están produciendo 120.000 barriles, puesto que están trabajando a un 30% de su capacidad. Sumado a esto, la gasolina que se está produciendo en estas refinerías es una gasolina de 55 octanos y que para que pueda ser usada por el parque automotor venezolano debe ser mezclada en las plantas de alquilación que están totalmente paradas en este momento, y por eso que un estado productor de petróleo como Venezuela se ve entonces obligado a importar gasolina y a venderla a precios subsidiados para tratar de garantizar que no haya una crisis, producto de que, como dije anteriormente, es en materia de gasolina, en materia de carros, de camiones, donde descansa todo el aparato productivo del país. Sabemos bien lo que pasa en la frontera. Sabemos que PDVSA se llena la boca hablando de que tiene 1.551 unidades provistas de GPS que garantiza saber dónde van cada una de las gandolas que deberían surtir las gasolineras a lo ancho y largo de Venezuela. Y todos sabemos cómo son esas mismas gandolas, esos mismos camiones, quienes por las trochas van al vecino país de Colombia, y la gasolina que debiera quedarse en Venezuela es llevada allá, a otras tierras donde es vendida a precios superiores, en lo que es un gran negocio para las personas que pueden hacer este contrabando. Por eso es que responsabilizamos directamente al gobierno de que no ha tomado decisiones ni para parar este contrabando, que no ha tomado decisiones para siquiera planificar lo que debería ser la producción de gasolina en el país. Y nos vemos en la obligación de traer un proyecto de acuerdo a esta Asamblea Nacional donde claramente quede demostrado la responsabilidad del Ejecutivo en esta materia, que con la venia del señor presidente me voy a permitir leer, no sin antes decir que la comisión ha citado en 5 oportunidades, ni siquiera ha citado, invitado al presidente de PDVSA a que venga a la comisión para ver cómo podemos ayudar, de qué manera podemos influir en resolver esta crisis. La respuesta ha sido siempre la misma. El ciudadano presidente no puede asistir porque anda de gira con el ciudadano presidente de la República. Pareciera que lejos de ser un gerente fuera un piloto de avión, en el mejor de los casos, el presidente de PDVSA. En este sentido, ciudadano presidente, solicito su venia para leer el proyecto de acuerdo. Considerando que la crisis de combustible en nuestro país se ha venido incrementando desde el año 2015 en el territorio nacional, considerando que la semana pasada, comprendido entre el 18 y 22 de septiembre del 2017, los venezolanos vivimos una crisis fundamentada por la escasez de gasolina de 91 y 95 octanos, hecho que comenzó a sentirse fuertemente en la isla de Margarita, del estado Nueva Esparta, y en los estados Zulia, Táchira, del Tamacuro, Bolívar y Monagas, y además en la ciudad de Caracas. Considerando que el artículo 60 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente dispone que constituye un servicio público las actividades de suministro, almacenamiento, transporte, distribución y expedio de los productos derivados de los hidrocarburos señalados por el Ejecutivo Nacional destinados al consumo colectivo interno. Considerando
que la declaratoria de servicio público comprende toda actividad de interés general de carácter social destinada a satisfacer los derechos fundamentales, prestacionales, orientados al desarrollo de la personalidad, al incremento de la calidad de vida y a la dignificación de las personas. Considerando que el Ejecutivo Nacional, a través de la empresa Petróleo de Venezuela, es el único productor y distribuidor de los combustibles en el territorio nacional y, por tanto, el único responsable de esta escasez de gasolina, ya que tales actividades se encuentran reservadas al Estado por la Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos, publicada en la Gaceta Oficial 39.019 de fecha 18 de septiembre del 2008. Considerando que en diciembre del 2013 el vicepresidente para el área económica de entonces, Rafael Ramírez, informó que en ese año el mercado interno consumía 765.000 barriles diarios y, según fuentes periodísticas, la actividad refinadora del país registró su peor año en el 2016 debido a la falla y paralización de las distintas plantas que integran las refinerías de Anumay, Cardón, Puerto La Cruz y El Palito, que operan el 30% de su capacidad promedio instalada de 1.3 millones de barriles diarios, es decir, apenas se produjeron 390.000 barriles diarios, profundizándose esa falla y paralizaciones en el año 2017. Considerando que el informe anual de PDVSA del año 2015 indica que la Empresa Nacional de Transporte, filial de PDVSA, cuenta con 1.551 unidades disponibles con GPS instalados que permiten el control de las unidades desde la salida de las plantas de distribución hasta su retorno mediante el sistema GERTRAC, bajo la responsabilidad de Centros Integrales de Control de la Empresa Nacional de Transporte, ubicado en el territorio nacional. Sin embargo, la prensa nacional reporta la extracción ilegal de miles de barriles de combustible. Acuerda, primero, rechazar la mala práctica de desabastecimiento de la gasolina en el territorio nacional, cuya responsabilidad recae directamente en el Ejecutivo Nacional y en la empresa Petróleo de Venezuela, ya que tal actividad se encuentra reservada al Estado mediante la Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de Combustibles Líquidos. Segundo, exigir al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular del Petróleo y de la empresa estatal Petróleo de Venezuela, el cumplimiento de su obligación legal de garantizar la eficiencia de la distribución de combustible y evitar su interrupción en todo el territorio nacional a través de la formulación de políticas públicas, lineamientos y estudios de mercado que permitan la buena marcha de las actividades de suministro, almacenamiento, transporte, distribución y expendio de los productos necesarios para apalancar el progreso y desarrollo integral del país en cumplimiento con las disposiciones establecidas en la ley orgánica antes mencionada. Tercero, invitar a comparecer al ministro del Poder Popular del Petróleo y al presidente de Petróleo de Venezuela para que expliquen al país la situación real de la estructura de producción, transporte y distribución de los combustibles y derivados a nivel nacional. Cuarto, solicitar al Ejecutivo Nacional, por órgano de Petróleo de Venezuela y la empresa PDVSA, que informe a esta Asamblea Nacional sobre el tráfico ilegal de combustible hacia los países hermanos y que presente la lista de los procedimientos abiertos para tales delitos de extracción. Quinto, dar publicidad al presente acuerdo. Es todo, ciudadano presidente, colega diputado. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad. Por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.